Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la pantalla de Canal 2 Cable Video San Javier, como todos los martes aquí a las 20 horas comenzando este Voces de la Ciudad. Por supuesto, una jornada fría hoy, Analía, estamos viviendo en San Javier, pero acorde a la época que estamos viviendo también de invierno. Así que, como siempre, nuevamente acompañándolos, les decía, agradeciendo siempre a la dirección del canal, a Johnny Gómez y a Gino Coca, quienes nos acompañan aquí en el piso para poder poner en el aire el programa. Y bueno, esta noche una invitación, un nuevo programa con una nueva invitación. Sí, un programa especial en este caso, teniendo en cuenta que el pasado 4 de julio fue un aniversario más de nuestra fundación, de la fundación de la ciudad de San Javier, y quisimos tener un programa especial un poco recorriendo, conociendo detalles de nuestra historia. Para eso tenemos la presencia de la profesora Leda Martínez, profesora de historia con un alma de historiadora que tiene trabajos muy interesantes realizados sobre los inicios de la reducción Mocoví, sobre la fundación de San Javier, sobre la historia de las instituciones sanjavierinas. Por eso tenemos esta noche su presencia para recorrer junto a ella un poco de la historia de la fundación de San Javier. Y también tenemos la participación de la antropóloga Georgina Baiana, quien está realizando un trabajo desde hace bastante tiempo en nuestro Museo Histórico Parroquial Ciudad de San Javier para contarnos un poco sobre nuestro patrimonio y por supuesto no podía faltar la voz de los pueblos originarios. En este caso vamos a contar con la participación de Rosa Mariana Florito Lanche, quien no solamente es descendiente del pueblo Mocoví, sino que también es docente intercultural bilingüe y nos va a dejar un mensaje muy interesante también para compartir con la audiencia. 277 años, decía Analía, y realmente, bueno, San Javier ha pasado por muchas etapas desde aquella fundación. Hoy vamos a tratar de desarrollar con los invitados y con las personas que nos van a acompañar desde los videos que nos han dejado, como decía Analía, un poco de toda esa historia que tenemos aquí en San Javier. San Javier que, como todos sabemos y como lo dice el poeta también, el pueblo más lindo del mundo. Así que vamos a acompañarlos en esta la propuesta que tiene hoy Voces de la Ciudad, y le pedimos también, por supuesto, que nos acompañen ustedes a través de las redes sociales del programa, como es Voces-San Javier, para alguna consulta, para alguna pregunta que nos quieran hacer con respecto a los invitados de esta noche. Vamos a una breve pausa y enseguida estamos entonces con el programa de esta noche. Recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar Cocheras Libertad, ubicadas en calle Libertad 2157, habilitadas por la municipalidad con todas las normas de seguridad, techadas, iluminadas, cómodo acceso, amplias para maniobrar. Contacto al celular 3405-540-825. Cocheras Libertad. Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Asistenciales y de Vivienda de San Javier Limitada. Nuestras oficinas en Sarmiento 958.
Brindamos servicios de agua potable, servicio solidario de sepelio, cementerio Parque Mocoilec, venta de gas en garrafas de 10 y 15 kilos y cilindro de 45 kilos. Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14:30, los sábados de 8 a 12 horas. 70 años junto a sus... Mecánica El Tío, de Abel Burela. Motores nafta y diésel, tren delantero, dirección, suspensión, frenos y embragues. Ahora anexamos también rotación y balanceo de cubiertas. Encontranos en 4 de julio 1462 o al teléfono 3405 68 85 85. Mecánica El Tío. El Emporio del Rodado, Escobar Gas y Escobar Hogar, venta de gas envasado y accesorios. En nuestros locales puedes encontrar venta de electrodomésticos, artículos de limpieza, cubiertas y cámaras, de bici, moto, autos y agrícolas, baterías, repuestos de electrodomésticos y muchísimo más. Vení a visitarnos en Santiago Cabral, esquina Rivadavia. El Emporio del Rodado, Escobar Gas y Escobar Hogar. Farmacia Vila, de Catalina Ana Vila. Nos podés encontrar en Alvear 2042. Teléfono 424-275 o a nuestro WhatsApp 3405 61 99 36. Farmacia Vila, la mejor y más rápida atención. Siente la experiencia de tener lo último en deporte. Favot Deportiva te ofrece toda la tendencia deportiva. Vos ya nos conocés. A cambiare le regole del gioco, ma voglio vivere. Encontranos en Rivadavia 1857 y seguinos en nuestras redes sociales. Favot Deportiva. Notti magiche. Inmobiliaria Hernán. Alquileres de casas y campos, compra y venta de casas y terrenos. También administración de propiedades, experiencia, solvencia y rapidez. Estamos en Independencia 2169. Inmobiliaria Hernán. Teléfono 424-026 y 15-480-564. Abogada María Laura Nacimbera. Reclamo de alimentos, filiación, divorcios, confección de contratos. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Estamos en Sarmiento 977. Consultas al 342-446-4575. Senador Provincial José Ramón Baucero. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. Siempre junto a la gente. Senador Provincial José Ramón Baucero. Electricidad Redondo, materiales eléctricos y de iluminación, directos de fábrica. Más de 30 años junto a los sanjavierinos y la región, acompañando con los mejores precios y una amplia variedad en todo tipo de elementos para instalaciones eléctricas e iluminación. Electricidad Redondo, somos fabricantes de pilares de hormigón armado, aprobado por la EPE. Estamos en Rivadavia 2042 o al teléfono 420-187. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que hoy. Sabemos que la historia de una ciudad es su esencia misma, sus raíces y la base de la construcción de una comunidad. San Javier fue fundada el 4 de julio de 1743. El sábado cumplió 277 años en los que han transcurrido muchos acontecimientos históricos importantes que marcaron el devenir de nuestra comunidad. Esta noche nos visita la profesora Leda Martínez, profesora de Historia, con una fuerte vocación de historiadora, y con ella vamos a recorrer nuestra historia local, conociendo los orígenes de nuestra comunidad. Muy buenas noches, profesora, y gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes, buenas noches, gracias por el espacio, por la invitación y bueno, y de poder recorrer esta rica historia que tiene nuestra localidad. Bueno, la primera pregunta siempre
el programa tiene esa intención, es conocer un poco también las iniciativas que han llevado a las personas a ser los que son. Y en este caso preguntarle, Leda, ¿cómo ha sido, cuánto hace que es docente ya en San Javier y cómo ha sido la decisión de poder estudiar historia? Bueno, yo hace 30 años que soy docente, soy profesora de historia, y con la satisfacción de haber sido una de las primeras egresadas del profesorado de historia que empezó acá en el Instituto número 15, de la primera promoción. Y en realidad fue casi por casualidad que estudié historia. Siempre me interesó, siempre me gustó, aunque yo había pensado estudiar otra cosa, pero bueno, en esos momentos se abre el profesorado de historia acá, se abre esa posibilidad. Y bueno, comencé y realmente me apasionó, me gustó muchísimo, me gusta mucho la docencia. Y bueno, y en este camino de 30 años me ha dado también la posibilidad de trabajar mucho con la historia de San Javier. Sí, sí. Que, bueno, desde los comienzos de la docencia, junto con mis compañeros, siempre nos interesaba y veíamos la necesidad de poder trabajar sobre eso, de investigar, que había muchas cosas por hacer y quedan aún muchas cosas por hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, quisiéramos que usted nos cuente sobre esos trabajos que ha realizado, sobre todo porque sabemos que lo has realizado también junto con una colega, y quisiéramos que nos cuente qué la movilizó puntualmente a comenzar con ese proyecto. Bueno, en el año 93, cuando se cumplieron los 250 años de la Fundación de San Javier, hubo una convocatoria desde el municipio en ese momento para hacer un libro sobre la historia de San Javier, ya que lo que había era, bueno, el segundo centenario de San Javier del padre Orús, bueno, la obra de Pauque, por supuesto, trabajos que habían sido presentados en distintos congresos. En esa época se hacían los congresos de los pueblos, que dio posibilidad a que muchas localidades pudieran trabajar sobre la historia local. Tenía que ver también con toda una política provincial. En las escuelas se daba la historia local, la historia regional. Hubo un impulso bastante importante para desarrollar la historia de los pueblos. Y bueno, eso dio la posibilidad de esta convocatoria a los profesores de historia recién recibidos en ese momento, con muchas ganas, con muchas ansias de investigar, para hacer un libro donde estuviera toda la historia de San Javier, no solamente aquella ya más conocida, que era la de los orígenes, claro, la de la fundación, la que ya tanto se había hablado a través de la obra de Pauque. Bueno, entonces con Marta Piguín, con Rafael Ortiz en su momento también, nos pusimos a trabajar. Fue un trabajo realmente de bastante tiempo, porque abarcaba todo lo institucional, la evolución económica que había tenido San Javier desde los orígenes hasta ese momento, la parte cultural. Las instituciones colaboraron muchísimo porque cada una presentaba sus historias. Claro, sí. El recorrido por personalidades de San Javier, que muchos no se conocen. Claro. Y bueno, eso se presentó un borrador en ese momento. Lamentablemente, por la extensión de esa obra, nunca se consiguieron los fondos para publicarla, y en varias oportunidades se intentó, pero bueno, es una obra que quedó ahí, que está guardada, que a la espera de ser publicada y conocida. Ojalá que sí, porque realmente fue un trabajo muy lindo. Creo que San Javier merecería tener una historia así. Que hay que retrabajarla, que hay que actualizarla, que bueno, me encantaría que las nuevas generaciones de profesores de historia o de interesados por la historia pudieran retomarla, y que bueno, que haya un interés también de publicarlo, ¿no? Seguro, sí.
Y bueno, eso también dio pie a que en esa década del 90 y los principios del 2000, ya les digo, había una política provincial que daba mucho impulso a ese tipo de proyectos. Hubo presentaciones en distintos congresos, investigamos, bueno, sobre la última rebelión, fue la presentación de uno de esos congresos. Pudimos hacer toda la presentación para la fundamentación del templo de la localidad, cuando fue declarado monumento histórico provincial. Hay anécdotas hasta graciosas, ¿no? Porque habíamos armado todo un proyecto sobre el patrimonio de la localidad, y siempre pensando en esto de las ruinas jesuíticas que estaban bajo el asfalto frente a la iglesia. Que seguían ocultas en esa época. Que seguían ocultas en esa época. Y en un congreso en Reconquista se presentó un proyecto sobre eso también, con la colaboración de Marita Zurbrigen, con la colaboración de María Celia Peteán. O sea, era un grupo bastante vasto de gente que trabajaba en eso. Y recuerdo la anécdota, ¿no?, de haber salido corriendo atrás del Paraná Medio en ese momento en Reconquista, porque se iba la arqueóloga, que en ese momento era Silvia Cornero, la que comenzó a trabajar en esto de las ruinas, para dejarle nuestro trabajo y dejarle aquellas fotos que había sacado el padre Lobato, donde estaban las ruinas. No las había sacado el padre Lobato, eran de Vivas, de Alejandro Vivas, donde estaban allí las fotos de los cimientos. Así que bueno, hemos tenido realmente en estos años, en estos 30 años de trabajo, digamos, de la docencia y esto del interés por la historia, ha sido, digamos, muy rico en cuestión del trabajo que se pudo ir haciendo, ¿no? Y también gratificante, poder ver que muchas de las cuestiones en las que ustedes han colaborado tan silenciosamente hoy son una realidad en nuestra comunidad. Exactamente. Eso realmente es muy gratificante. Porque uno hizo un pequeño aporte a lo mejor, pero que hoy vemos concretado en esa obra tan linda que es la recuperación de nuestro patrimonio. Pasa un poco de esa manera, ¿no? Siempre se intenta hacer algo, a veces no esperando los logros a corto plazo, pero sí sembrando esa semilla que después, como bien decías vos, la pueda seguir otras personas. Sí, ¿no? Y después desde la docencia también, porque hemos tenido experiencias de hacer muchos trabajos en recuperación de la historia de San Javier con los alumnos, muchos alumnos, exalumnos, ya hoy padres de chicos que van a la escuela recuerdan cuando hacíamos las expediciones arqueológicas, que nosotros le decíamos así, donde fuimos a distintos lugares a hacer reconocimiento de la cerámica que había en el lugar, y bueno, y con eso trabajábamos con ellos y les mostrábamos y les enseñábamos, o pintamos alguna vez donde supuestamente estaban las ruinas de jesuíticas. O sea, siempre hubo un interés muy grande desde la docencia y desde este grupo de profesores, como para que no quede, que esta historia de San Javier, que es tan rica, tenga vida. Tenga vida en las nuevas generaciones. Claro, totalmente, lo que hablábamos recién. Leda, ¿y qué resaltaría de ese trabajo? Si tuviera que resaltar o reseñar algo importante que le haya quedado de ese momento. Yo creo que fue muy importante porque se trabajó sobre aspectos de la historia que no estaban trabajados. Por ejemplo, sobre la inmigración. Que yo siempre digo que es una etapa que todavía queda mucho por investigar. Porque a lo mejor la etapa primera ha sido muy trabajada, y ya las del siglo XX, digamos, mucho menos. Entonces, fue muy lindo conocer desde ese lugar un montón de cosas desconocidas, digamos, y que nos gratificaba poder investigar algo que, bueno, lamentablemente, como decía recién, no se pudo compartir, digamos, eso, pero
realmente fue algo, un trabajo muy lindo el Muy que se bueno. pudo hacer. Bueno. Muy bueno. De acuerdo a su trayectoria como docente y a toda la experiencia que nos está relatando, ¿cómo definiría usted la relación de los sanjavierinos con el patrimonio cultural y con nuestra propia historia? Bueno, yo creo que con el correr de los años y se ha ido revalorizando mucho lo que es el patrimonio y la historia de San Javier. Por todo esto que les estaba contando, porque, bueno, se ve las obras que se van haciendo, porque tenemos lugares como el museo o como toda la obra ahí arqueológica que se hizo visible, que podemos conectarnos, que podemos ir, porque sé que desde la formación docente se trabaja, entonces es como que la idea de la historia de San Javier y su patrimonio va llegando a mucha más gente y mucha más gente se va conectando con eso. Y eso es lo que yo siempre digo o reafirmo de que en las nuevas generaciones de docentes no se debe perder. Claro. Sé que en las escuelas primarias, por ejemplo, se trabaja. Eso es muy importante. En las escuelas secundarias, lamentablemente, con los cambios de planes, por ahí no tanto, pero siempre se vuelve de una u otra manera, Sí, se vuelve a la historia de San Javier. Entonces, es mucho más cercano. Si yo pienso en cuando yo me formé, exacto. Ahora creo que es mucho más cercano. Hoy a cualquier chico vos le preguntás quién era Pauque y una vaga idea Ya va a tener. Sí, sí. Va a tener que, bueno, eso es importante porque después se podrá trabajar y a lo mejor alguna lucecita se le prenderá de interés por conocer más. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho, pero creo que la tarea sobre todo que hace también desde el Instituto de Formación es importante, lo que se hizo el año pasado, para el 4 de julio, son instancias que se deben repetir porque valorizan mucho nuestra Leda, historia. hablaba recién usted del museo, que en estos últimos años sobre todo ha tomado una notoriedad muy importante en sus aspectos, si se quiere, y está a la altura de cualquier museo de primer nivel hoy, ¿no es cierto?, con todos los arreglos que se le han podido hacer. Pero ¿qué otros espacios de recuperación de nuestra historia también tenemos en la comunidad? Bueno, lamentablemente yo tengo que decir que no, existen, por supuesto, hay muchos, pero no se los ha dado la resignificación histórica que deben tener. Que se merecen, claro. Que se merecen. Si vos pensás en todos los edificios, las casas antiguas que hay en San Javier, que han tenido significación histórica, por ejemplo, en la última rebelión. Sí. Y bueno, o sea, muy pocas personas saben, acá de este lugar Claro. tuvo participación en ese momento histórico. Desde la tan sencilla manera, a lo mejor, de poner una placa y decir, bueno, este edificio tuvo tuvo ligado a este tiempo, claro. A este tiempo. En algún momento también de estos años presentamos un proyecto para que saliera una ordenanza para que los edificios antiguos de nuestra ciudad y aquellos que habían tenido participación en momentos históricos, por lo menos sus fachadas no sean destruidas o modificadas. El padre Sergio hace poco en el acto de los otros días también recomendó eso en su... Claro. Sí, lamentablemente en ese momento salió solamente para los edificios públicos, no para los edificios privados. Pero sinceramente a mí me da pena a veces ver algunos edificios antiguos de nuestra localidad cómo se destruyen, cómo se les cambia su fachada. Bueno, son edificios privados y con toda... Pero quizás ahí también tenga que ver un poco con esto del desconocimiento de lo que
lo que significan como patrimonio para la comunidad. Claro, claro. Pensaba, por ejemplo, en el edificio de la cooperativa de agua. Eso es algo que hay que darle el valor histórico que tiene, que se merece desde que era fábrica de hielo. Bueno, ya la chimenea no está más, pero o sea, esos son lugares que tienen que ver con con nuestra historia y con nuestro patrimonio. Tenemos un cartel que indica dónde nació Carlos Monzón, pero tampoco se le da demasiado valor a todo eso. Entonces, si bien existen muchos lugares, creo que es necesario alguna política de revalorización, de hacerlo conocer, y sobre todo aprovechando de los chicos de la escuela, como exacto, hablábamos recién, ¿no? Un recorrido, por ejemplo, en su momento también fue presentado, creo que el museo también algo tiene sobre la última rebelión, un recorrido por cómo fue, dónde se hizo. Claro. O sea, lugares hay. Sí, por supuesto. Hay muchos. Falta la puesta en valor. Exacto. Sobre este tema también estuvimos dialogando con la antropóloga Georgina Baiana. Ella, desde su trabajo en el Museo Histórico Parroquial Ciudad de San Javier, va a hacer una referencia, nos va a dejar una referencia sobre nuestro patrimonio. La escuchamos atentamente. Buenas noches a todos. Antes que nada quería agradecer este espacio, esta oportunidad de formar parte de este programa tan importante a los 277 años de la Fundación de San Javier. Y cómo no pensar a San Javier desde su patrimonio cultural, que es tan amplio y a la vez tan complejo. Y para eso a mí siempre me gusta remarcar dos aspectos que hacen a esta complejidad. El primero es que el patrimonio cultural no es algo estanco, algo dado, sino más bien algo que está en continua transformación. Y esta dinámica, ¿sí?, viene de la mano del segundo factor, que es que el patrimonio cultural es una construcción social y política. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué política? Y la realidad es que no estamos todos, todo el tiempo, en la cocina del patrimonio, decidiendo qué se incluye, qué se excluye, a qué se le da más importancia, a qué no. ¿Cómo se comunica este patrimonio? A lo mejor lo que más nos toca de cerca es la parte social, que es cómo nos apropiamos de este patrimonio, que también, por supuesto, tiene su parte política. Y lo político viene desde los intereses, ¿sí?, desde los lugares de poder. Pero lo más lindo es eso, cómo repensarnos nosotros desde el patrimonio cultural. Y a mí ahí se me hace muy fácil hacer un paralelismo con el museo. Lamentablemente, como saben, no tenemos espacio para mostrar todo, entonces tenemos que hacer una selección, tenemos que decidir qué mostrar, cómo mostrarlo, qué voces hacer notar en el museo, ¿sí? Porque justamente ahí se da esta interacción muy interesante entre los dos tipos de patrimonio, el tangible y el intangible. El tangible es muy fácil porque es la parte material de la cultura, ¿sí? Lo puede ser un resto arqueológico de alfarería, lo puede ser un constructivo, un pedazo de tierra, como lo es la tapia, ¿sí?, que justamente nos rememora ese periodo fundacional de la reducción jesuítica Mocoví, ¿sí? Puede ser una talla, ¿sí?, en madera, puede ser a lo mejor incluso una lanza, una fija, un arco, una flecha. Puede ser una Biblia, puede ser una campana, puede ser un relicario, puede ser vestimenta, puede ser una plancha, incluso una máquina de coser, ¿sí? Todo eso conforma el patrimonio tangible. Y entra en contacto con nosotros y también se relaciona con el patrimonio intangible. Ahí siempre se nos viene a la cabeza la música. Pero el patrimonio intangible también son las historias, las anécdotas, todo lo que le da sentido a esa materialidad, que un montón de veces está
se pueden encontrar en libros y otras no. Todos esos saberes hacen al patrimonio intangible. Entonces, ahí es donde se entrecruzan, ¿sí?, y se teje esta red que hace el patrimonio cultural, que como ustedes también van a ver en el museo, se va modificando con los distintos avances científicos, las distintas investigaciones. Antes hablábamos de la alfarería como un todo, ahora podemos distinguir la alfarería mocoví de la mocoretá. Antes hablábamos del Chanatimbú como una sola nación y ahora podemos hacer un poco más de foco, ¿sí?, en los mocoretáes. Podemos hablar de un grupo específico. Entonces, ahí estamos viendo patente cómo es que el patrimonio cultural se va modificando, va creciendo, ¿sí? Pero lo más importante para mí en este sentido es cómo nos vamos reapropiando, cómo lo vamos repensando, ¿sí?, cómo lo vamos asumiendo. Y a eso los invito, a que no nos quedemos afuera. Por más de que no estemos en la cocina, somos nosotros los que hacemos cada día al patrimonio cultural de San Javier. Muerte prueba que la vida existe cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder. La misma cosa, son esas mismas cosas. Agradecemos a la antropóloga Georgina Baiana por estas reflexiones y por este aporte tan importante que ha realizado sobre nuestro patrimonio, que un poco también reafirma lo que usted estaba diciendo, profe. Sí, y bueno, en primer lugar, qué importante que para San Javier tengamos una profesional, una antropóloga, que esté trabajando en nuestro museo, porque bueno, es otra mirada también la que se hace, ¿no? Desde su perspectiva y su profesión. Y me parece esto tan importante que ella dice del patrimonio tangible e intangible, porque yo siempre pienso desde lo intangible la cantidad de testimonios que no han sido recuperados aún en la historia oral. Exactamente. Y siempre pienso en los que se nos van yendo y se van con sus historias. Y lo importante que es para recuperar la historia de nuestro pueblo. Y bueno, un poco esto de que todos somos patrimonio, todos tenemos que decidir ser parte de ese patrimonio y de esa manera poder cuidarlo, ¿no? Desde lo natural, desde lo que se encuentra, desde todo, ¿no? Sí, sí. Interesarnos un poco por nuestra realidad y por lo que somos en realidad, ¿no? Que a veces nos cuesta por ahí, más allá de estudiar una carrera referida a la historia, pero me parece que como sanjaviereros, decía el poeta, tendríamos que conocer nuestra... Como ciudadanos, cada uno puede contribuir a la conservación de nuestro patrimonio. Sí, sí. Bueno, la idea de la propuesta del programa era hacer un recorrido justamente por la historia de San Javier, por nuestra fundación. Sabemos, profe, que tuvimos varios asentamientos, que San Javier no se situó en el lugar en el que estamos actualmente al principio de su fundación. Y quisiéramos que nos relate y nos cuente cómo fue. Pero le vamos a dejar esta pregunta pendiente, vamos a hacer la primera pausa del programa y enseguida volvemos con la profesora Leda Martínez en este recorrido por la historia de San Javier. Que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder.
la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Kiosco Aldi. Comestibles, bebidas, gas, productos de panificación, cargas virtuales de todas las líneas y DirecTV. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y de débito. Nos puedes encontrar en 4 de julio 1462. Kiosco Aldi. En AMSAFE San Javier seguimos pensando en un proyecto común y colectivo para una educación inclusiva y emancipadora. Un gremio que lucha por la estabilidad de las condiciones dignas de trabajo, por la formación y actualización de saberes, pensando en el cuidado de la salud y la recreación, y siendo parte de las actividades y reclamos de AMSAFE Provincial, CETERA y CTA. Acércate a la delegación en 9 de julio 746 o comunicate al teléfono 424-058. Afiliate y accede a todos los beneficios que te brinda AMSAFE San Javier. ¿Sabías que en nuestra ciudad hay un lugar donde puedes hacer tus compras sin necesidad de dar vueltas y perder el tiempo? Sí, Casa García, por supuesto. Allí encontrarás lo mejor en carne de ternera, frutas y verduras frescas, bebidas, panificación propia, perfumería y bazar. También YPF Gas, un amplio surtido al mejor precio y con excelente calidad, con reparto a domicilio. No pierdas tu tiempo, pasá por Casa García en esquina Libertad y 25 de mayo. Tu casa amiga desde hace 48 años. Verdulería y frutería El Tiaguito, lo mejor en frutas, escabeches, frutas disecadas y mucho más. Te esperamos en Avenida Poeta Julio Miño al 1500. Nuestro horario de atención en horario corrido, de 7 a 22 horas. Verdulería y frutería El Tiaguito, el súper de las frutas y las verduras. Heladería Ramos, helados artesanales. Al mejor helado artesanal lo podés encontrar en calle 25 de Mayo e Independencia. Somos especialistas en elaborar de manera artesanal las mejores cremas heladas, helados al agua, paletas de todos los gustos y postres. Consultanos por postres para eventos. Contamos con tortas heladas, casatas, bombones escoceses, alfajores y mucho más. 51 años de trayectoria avalan esta empresa familiar. Heladería Ramos. Helados artesanales. Hace tu pedido al teléfono 42 42 04. No te lo podés perder. Abogada María Laura Nacimbera. Reclamo de alimentos, filiación, divorcios, confección de contratos. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Estamos en Sarmiento 977. Consultas al 342-446-4575. Mini Mercado Los Hoyitos, anexo servicio gastronómico, con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza. 3405-484-697 o en Hermana Karina y Belicio Lorenzón. Mini Mercado Los Hoyitos. Municipalidad de la ciudad de San Javier, trabajando y sumando obras para todos los sanjavierinos. www.sanjavier.gov.ar. Panificadora San Javier ofrece productos artesanales y de primera calidad, marcando la diferencia en su sabor, textura y conservación. Tenemos todo en panes, facturas, bizcochos, torta alemana, alfajores, pasta frola y muchas exquisiteces más. Panificadora San Javier, más de 30 años de experiencia. Casa Central Hermana Karina 1458, sucursal número 2 en San Martín 2164 y número 3 en General López 1720. Tienda Las Marías, viste a tu familia. Ropa y accesorios para todas las edades. Además, podés encontrar ropa de blanco, toallas, sábanas, frazadas y acolchados. Las Marías, siempre acompañándote en todas las ocasiones. Queremos agradecerte por la confianza brindada en estos 30 años de trayectoria. Solo resta decirles gracias por elegirnos y seguir acompañándonos. Te esperamos con lo mejor y todo lo nuevo en nuestro local, calle San Martín 1643. Tienda Las Marías. Pronto Express, donde tenés lo que querés. Todo en electrónica, camping y pesca, mueblería, blanco, bazar, informática, colchonería, juguetería, ropa informal.
calzado deportivo original Fila, Capa, Mistral, Tryon, Atix, Leco y más, mucho más. Celulares, tablets, notebooks, computadoras, TV LED de 24, 32, 43, Smart TV. Accede a todos estos productos y vos elegís la forma de pago, contado, tarjetas de crédito y crédito personal. Y lo más importante, no te olvides de tus puntos. Por cada compra hecha, recibirás puntos que podrás canjear por mercadería o usarlos como entrega para la financiación. Pronto Express, donde tenés lo que querés. Locales en San Javier, Helvecia y Román. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas. Continuamos en este programa especial de Voces de la Ciudad junto a la profesora Aleda Martínez. Le habíamos dejado una pregunta antes de la pausa que tenía que ver justamente con que comencemos a recorrer un poco la historia de nuestra fundación. Sabemos, Leda, que tuvimos varios asentamientos y traslados antes de estar en la actual localización. ¿Cómo nos puede contar esto? Sí, así es. Recién juntamente comentábamos en la tanda cómo San Javier es la segunda localidad más antigua de la provincia de Santa Fe, ¿no? Bueno, si ya tomamos en cuenta eso, podemos entender la riqueza de su historia. Claro, totalmente. Y bueno, la necesidad de ir ocupando los territorios desde la administración española, allá por 1741, cuando comienza esta historia de San Javier, e ir estableciendo una línea de frontera norte, es que comienza la idea de formar una población. Sabemos que las poblaciones españolas eran muy características, pero digamos, con la población que existía en la zona, no se podía hacer una típica ciudad española. Claro. Entonces, bueno, los habitantes de esta zona en ese momento eran los mocovíes, pueblos que habían venido desde el norte, de la zona del Chaco, a través de su nomadismo se habían ido desplazando hacia esta zona. Conocemos que había habido otros pueblos antes en la zona. Recién justamente Georgina hablaba de los Mocoretá, de este grupo de los que antes les decíamos la nación Chanatimbú, ¿no? Que eran pueblos canoeros que venían cruzaban el río Paraná. Hoy ya podemos establecer que los que habitaban en esta zona, o por lo menos los restos que se han encontrado en esta zona, eran del grupo de los Mocoretá, esas cabezas de loros, claro, que todavía aún hoy siguen apareciendo en nuestras costas cuando hay bajante. Bueno, pero esos grupos también nómades dieron lugar a que los mocovíes se establecieran en esta zona. Según se establecen las crónicas, eran grupos bastante belicosos, y que, bueno, continuamente estaban asolando a la ciudad de Santa Fe, ¿no? Que era la gran preocupación que hacemos para poder contener a esos grupos. Y ahí surge la idea esta de que ya se habían hecho en otros lugares, como en las misiones del Paraguay, esta nueva forma de organizar una comunidad sin la administración española, bajo la tutela, por supuesto, del Estado español, porque pertenecíamos a España, pero sin la presencia de las autoridades españolas. Y es así cuando el gobernador de ese momento, que era Echaguay Andía, comienza a hacer algunos contactos con los caciques de los mocovíes. Acá aparece la figura del cacique Ariacaiquín, donde bueno, se le propone formar un pueblo, reducirse, y el Estado les iba a dar tierra, el Estado les iba a dar ganado. Ariacaiquín en su momento dice que sí, habla con su pueblo, están todos de acuerdo, pero bueno, ahí hay un arrepentimiento. Ariacaiquín muere en un enfrentamiento, y estas tratativas de formar esta comunidad se retoman con Citalín y Aletín, que era su hermano y su cuñado. Claro. Pensaba hoy
entre paréntesis, que muchas calles de nuestra localidad, bueno, Aletín sí, pero Citalín creo que no. No, claro. Bueno, y Cacique de Caiquín tenemos una localidad, ¿no? Bueno, y con ellos sí se logra este proyecto de, con un grupo de 50 familias más o menos, establecerse en lo que hoy es el sitio de Callastá. El lugar donde había sido la Santa Fe. ¿Qué año le pasa eso? Eso es en 1742. Bueno, ahí se les da la tutela a los padres jesuitas, que se hacen cargo el padre Núñez y Burges, y el padre García. Con el grupo de aborígenes crean la reducción, comienzan con los trabajos de organizar una pequeña población. Pero, bueno, lamentablemente no quedan mucho tiempo en ese lugar. Había, según las crónicas de los jesuitas, había muchos contactos con la ciudad y eso hacía que los pobladores se dispersen. Bueno, se decide trasladar a lo que se llamó el Paso Simón o Simén, claro. Más o menos ubicado en lo que hoy sería Rincón, sobre el río Saladillo. O sea, para la margen oeste, claro, sería, ¿no? Sí. Están un tiempo ahí, vuelven nuevamente a Callastá, y es ahí, cuando en ese tercer traslado, cuando ya con la gobernación de Vera y Mujica, se firma el acta de fundación el 4 de julio de 1743. Piensen que ya hacía 2 años prácticamente que se habían comenzado las tratativas y que ya estaba formado el pueblo, pero bueno, en ese momento recién se firma el acta. Posteriormente hay un nuevo traslado hacia el norte, donde hoy más o menos es Colonia Macías, y allí, a causa de inundaciones y hay un incendio muy grande, hay un quinto traslado, que ya ahí es cuando se realiza acá en donde estamos actualmente. Somos el quinto asentamiento. Somos el quinto asentamiento, sí. Yo siempre trato de imaginarme esos traslados, ¿no? Porque pensemos que no había caminos, que no había... Bueno, ellos dejaban todo lo poco edificado, plantado, y se trasladaban con sus cosas, con sus animales, y volvían a hacer otro asentamiento, ¿no? Y eso es en 1752, que recién estamos en este lugar. Y bueno, y es allí donde va a llegar la figura de Florian Pauke, claro. Este jesuita alemán, que ya había pasado por Buenos Aires y por Córdoba, y es destinado a la reducción de San Javier. Con 30 años, muy joven, con muchas ganas de hacer muchas cosas con este grupo de mocovíes que estaban acá. Es muy interesante leer la obra de Pauke, y es algo que el que tenga acceso lo puede hacer, porque es de una riqueza literaria, y es sumamente ameno leerlo, y cómo él puede contar sus vivencias dentro de la comunidad de San Javier. Es realmente muy lindo, es muy lindo. Leda, si tendríamos que hablar específicamente de lo que es una reducción, ¿qué nos contarías de la...? Bueno, justamente lo que yo decía recién, esta forma distinta de organización de una comunidad. La reducción tenía la característica de que tenía su administración propia. Si bien seguía perteneciendo al dominio español, podía desarrollar su economía, podía tener su propio sistema de defensa, abastecimiento, sin la necesidad de la presencia del español. Esa tutela se la había dado a los jesuitas, justamente. Claro.
y ellos con toda libertad pudieron organizar esa comunidad sin la presencia del español. Cosa que daba también mayor tranquilidad, claro, no solamente a los jesuitas, sino a la comunidad aborigen, claro, porque no sentían la presión del conquistador. Sí. Exactamente. Entonces, fue una manera que se utilizó en esa época y que dio muy buenos resultados, no solamente acá en San Javier, sino en otros lugares de América, para pacificar, para ocupar territorios y para desarrollar comunidades, porque realmente lograban un desarrollo económico, cultural, de intercambio muy importante para la época. Ellos, ¿sí? Y desconocido totalmente, claro. Claro, claro. El legado más importante que nos ha dejado Florian Pau, que de quien usted hacía referencia hace momentos, han sido sin duda sus dibujos, y que son conocidos en el mundo entero y que los vemos muchas veces en libros de historia que hablan de historia de Latinoamérica y de otros lugares en donde ha habido estos asentamientos. Y nos han permitido conocer justamente la vida en la reducción Mocoví. Nosotros le vamos a pedir a la producción que nos ponga una imagen en particular que queremos compartir con la audiencia, y le vamos a pedir a la profesora Leda que nos comente sobre esta imagen que es tan especial. Sí, bueno, primero decir que toda la obra de Pauque él ya la hace en su exilio, luego de que son expulsados los jesuitas, ¿no? Sí. O sea que él solamente apeló a su memoria para hacer toda esa obra escrita y los dibujos que muestran la vida social, las actividades, la flora, la fauna, o como esta que yo siempre digo que es una de las más lindas que tiene esta obra, porque si uno la ve así, hasta parecería una vista aérea, panorámica de lo que era la reducción de San Javier, ¿no? Con la presencia de ese río. Bien marcado ahí exacto, el río San Javier, lo alejado que estaba de lo que podría ser hoy la laguna. Claro. Y la organización de esa población, de la reducción de San Javier, con su iglesia, su casa, la casa de los padres, esa iglesia que hoy tenemos por suerte un pedacito de tapia recuperada de lo que eran los cimientos de esa iglesia. Como ahí lo que podemos ver, lo que yo recién les comentaba, no era la organización típica de la ciudad española en Damero o en Manzanas, sino que era algo bastante irregular. Más allá de la iglesia, la plaza, después eran todos los campos de trabajo, las casas, las viviendas de los mocovíes, y cómo él pudo desde su memoria poder hacer este plano, este primer plano de la reducción, ¿no? Tan completo. Interesante remarcar eso, Leda, de que él lo haya hecho ya yéndose del lugar, porque por ahí tampoco a lo mejor se sabe mucho eso, ¿no? Y es importante saberlo y remarcarlo porque hubiese sido más fácil él estando acá, pudiendo tener el contacto visual permanente de la situación del lugar. Y realmente solamente apelando a su memoria, porque él se fue acá sin nada. Sí, sí. Porque uno puede decir, puede haber tenido acá apuntes, seguramente los tenía, pero cuando él se fue no llevó nada. Entonces, quizás de ahí también el nombre de su libro. Exacto, exactamente, ¿no? Ese libro que es tan hacia allá y para acá, ¿no? Y hacia allá fuimos alegres y amenos. Y hacia acá, cuando él vuelve a Europa, volvimos entristecidos. Realmente qué carga emocional que tiene. De fuerza en esas palabras, ¿no? Ese título. Y la relación que había hecho con nuestros pueblos. Sí. La invitamos, profesora, a seguir recorriendo otras imágenes que queremos compartir con ustedes, que tiene que ver justamente con las costumbres, con, en este caso, la vestimenta, los atuendos,
lo propio de la vida de los Claro. indígenas. Él supo retratar en sus dibujos perfectamente cómo era la cultura, la vida, la forma de vestirse, las costumbres de los aborígenes. Cuenta él en su libro que sentía mucha pena porque obviamente un alemán encontrarse de repente con un grupo de mocovíes que hablaban otra lengua. Sí. Y bueno, era algo que lo mortificaba en un primer momento de cómo me comunico, ¿no? Y cómo él, al año, dice él mismo, ya podía entablar comunicación en la lengua mocoví. Y poder compartir con ellos también todo esto de las costumbres, porque si bien él obviamente era un sacerdote, fue muy respetuoso también de las costumbres de la comunidad. Y de hecho acá lo muestra en sus dibujos, ¿no? Bueno, cómo ellos se tatuaban, cómo eran sus vestimentas, qué elementos utilizaban para hacerla. ¿Sí? Sí, sobre todo también él habla en su obra de cómo lo turbaba la desnudez de las mujeres, el uso de las pieles y demás cuestiones. Exactamente. Bueno, acá todos los ornamentos que tenían, ¿no? Estos tatuajes que se hacían los aborígenes en su cara. Bueno, y abajo retrató a un tatuador, cómo lo hacían. Para esto es para las nuevas generaciones, Sí. ¿no? Sí. Exactamente. ¿Quiere contarnos, profe, cómo lo realizaban con las espinas de pescado? Es muy Exactamente, particular. con las espinas de pescado se iba haciendo el dibujo del tatuaje en la piel, ¿no? Debe haber sido algo bastante cruento, ¿no? Pero Sí. Sí, exactamente. No, realmente, bueno, la obra de Pauque nos permite eso, no solamente ver sobre su cultura en sí, sino también sobre estas costumbres tan propias como el tema de la vestimenta, de los tatuajes, los ornamentos. claro, lo que vos decías, esto de que él le llamaba la atención lo de la desnudez, ¿no? En muchos de sus dibujos lo muestra. Bueno, acá esto es un cacique y una cacica, con sus trajes típicos, donde vemos la utilización de las pieles de los animales que había en la zona, En la zona, ¿no? claro. Y parte de sus armas. Eran también, por lo que conocemos, dentro de sus actividades, muy buenos guerreros, y tenemos algunas imágenes ahí que también vamos a compartir, que tienen que ver también con las otras habilidades y que desarrollaron actividades económicas en la reducción. Sí, yo creo que la importancia también de Pauque reside en esto de lo que él fue enseñando en los pocos años, porque en realidad fueron 5 años nada más que él estuvo en San Javier, donde todos los oficios que se realizaban y de la manera en que él les enseñaba, ¿no? Porque, bueno, acá podemos ver todo lo que tiene que ver con la agricultura, como en un solo dibujo se puede ver exactamente todos los momentos, ¿no? Desde el arado a cuando se hace la trilla del trigo, del maíz, o los graneros allá atrás que tenían para guardar. Y una particularidad con las piernas de los animales, ¿no? Para guardar también. Exactamente. Sí. Y eso no solamente servía para abastecimiento de la comunidad, sino que también había comercialización con otros lugares. O sea que fue creando en los mocovíes también la capacidad de poder producir distintas actividades, distintos productos en la misma reducción. Bueno, acá la forma muy particular que tenían para cruzar los ríos, ¿no? Los mocovíes dicen que eran muy buenos jinetes, así que bueno, la utilización del caballo para
para cruzar los ríos. Pero bueno, es muy conocido las fábricas que había en San Javier en ese momento, de jabón, de vela, la recolección de miel, la producción. Bueno, acá tenés lo que vos decías, ahí, ¿no? Ahí estamos, en una escena de una guerra, de una contienda, exactamente. Sí, la utilización de sus armas. Pero no se quedó solamente con eso. Bueno, acá es la recolección de miel. De la miel. De la miel. Que también observamos los campos sembrados atrás en la imagen, la casa del Yaguareté. Es absolutamente detallista. Si uno observa con detenimiento los dibujos de Pauque, puede encontrar muchísimas cosas. Porque si bien en la escena central es la recolección de la miel, como vos decís, ha ido completando y agregando la obra. Atrás se pueden ver otras cosas, ¿no? Sí. La recolección de la miel que se hacían con la piel al desnudo, ¿no? Sí, tal cual. Bajaban los panales y bueno. Bueno, y acá él muestra cómo se realizaba la alfarería Mocoví, cómo el alfarero con sus manos la hace, luego cómo se cocina la misma, en esa especie de pozo que hacían con brasas, donde lentamente se iba cocinando piezas que hasta el día de hoy seguimos encontrando. Exactamente. Que eran muy bien hechas, se elegían muy bien las arcillas, la combinación con otros elementos que se les hacía como para que sean perdurables, era una pieza muy muy bien realizada. ¿Se ha destruido por el tiempo o ellos las destruían en el momento de...? En el caso de lo que hoy se encuentra en las zonas de la ribera, en la isla, que es difícil a veces encontrar piezas enteras, bueno, algunos dicen que ellos mismos las rompían y se iban a otro lugar, porque obviamente no se trasladaban con todo, sino que llegaban a un lugar y la volvían a hacer. Entonces, esa es la razón por la cual esta imagen también es muy detallista. Exactamente. Esta imagen, acá además vemos el trabajo de las mujeres. Sí. Donde, bueno, allá atrás cómo recolectaban las langostas, y que dice Pauque que, bueno, después las tostaban y las comían. Aparentemente eran langostas grandes y bueno, que era uno de los alimentos que ellos tenían, ¿no? Y las labores que hacían las mujeres de tejidos y demás. Sí, bueno, y que tiene que ver también con que de una cierta forma Pauque respetó las costumbres de cazadores-recolectores que ellos tenían anteriormente. Claro, por eso fue como combinando la labor de lo que él quería enseñar a producir y a trabajar la tierra y la fabricación con lo que era parte de su cultura. Sí. Y una de las cuestiones también, bueno, acá vemos el tema de los caballos, que ustedes se crean muy buenos jinetes, y esto del caballo salvaje también que ellos atrapaban. Exacto, sí. Sí. Hay muchas láminas que... Sí. O la casa del Yaguareté también, que lo conversábamos anteriormente para la utilización de sus pieles. Una de las cuestiones que tenemos también que tener en cuenta tiene que ver con las creencias religiosas, y que adoptaron también una gran devoción a San Francisco Javier, a pesar de tener sus propias creencias, por supuesto. Sí. De hecho, bueno, uno de los objetivos de las reducciones jesuíticas era la propagación de la fe cristiana, ¿no? Y los jesuitas supieron muy bien hacerle llegar el mensaje de la religión a los aborígenes, a tal punto que se convirtieron en devotos cristianos, y esa figura de San Francisco Javier, que
desde el principio de la reducción ha sido tan importante. Si pensamos que la talla de San Francisco que hoy tenemos en nuestro templo aparece en todos los registros desde el comienzo de la reducción, ya ahí podemos entender la importancia que se le daba. Y en muchos de sus dibujos también muestra él esas procesiones que se hacían en honor a San Francisco Javier. Y una devoción ahí estamos, ¿no? Y una devoción que ha continuado tan fuerte hace 277 años. Claro, que quizás nosotros como comunidad no somos conscientes, por ejemplo, en esa imagen, que lo que se está representando es justamente una procesión a San Francisco Javier, el Sáberij. Exacto, el Sáberij. Y que, bueno, era realmente una fiesta. Bueno, acá vemos también presencia de tropas españolas, que venían a la localidad, incluso Pau que habla que se les daba a los aborígenes, se les daba los trajes de los españoles para que la vistieran en la festividad de San Francisco. Bueno, nosotros la verdad que podríamos seguir toda la noche recorriendo y mirando cada una de estas imágenes y contando un poco sobre lo que tiene que ver con la historia de nuestra comunidad. Pero los vamos a invitar a hacer una última pausa en el programa y ya regresamos para poder seguir disfrutando este recorrido por la historia de San Javier. Y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Cocheras Libertad, ubicadas en calle Libertad 2157, habilitadas por la municipalidad con todas las normas de seguridad, techadas, iluminadas, cómodo acceso, amplias para maniobrar. Contacto al celular 3405-540-825. Cocheras Libertad. Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Asistenciales y de Vivienda de San Javier Limitada. Nuestras oficinas en Sarmiento 958. Brindamos servicios de agua potable, servicio solidario de sepelio, cementerio Parque Mocoilec, venta de gas en garrafas de 10 y 15 kilos y cilindro de 45 kilos. Nuestro horario de atención de lunes a viernes de 7 a 14:30, los sábados de 8 a 12 horas. 70 años junto a sus... Mecánica El Tío, de Abel Burela. Motores nafta y diésel, tren delantero, dirección, suspensión, frenos y embragues. Ahora anexamos también rotación y balanceo de cubiertas. Encontranos en 4 de julio 1462 o al teléfono 3405 68 85 85. Mecánica El Tío. El Emporio del Rodado, Escobar Gas y Escobar Hogar, venta de gas envasado y accesorios. En nuestros locales puedes encontrar venta de electrodomésticos, artículos de limpieza, cubiertas y cámaras, de bici, moto, autos y agrícolas, baterías, repuestos de electrodomésticos y muchísimo más. Vení a visitarnos en Santiago Cabral, esquina Rivadavia. El Emporio del Rodado, Escobar Gas y Escobar Hogar. Farmacia Vila, de Catalina Ana Vila. Nos podés encontrar en Alvear 2042. Teléfono 424-275 o a nuestro WhatsApp 3405 61 99 36. Farmacia Vila, la mejor y más rápida atención. Siente la experiencia de tener lo último en deporte. Favot Deportiva te ofrece toda la tendencia deportiva. Vos ya nos conocés. A cambiare le regole del gioco. Ma voglio vivere. Encontranos en Rivadavia 1857 y seguinos en nuestras redes sociales. Favot Deportiva.
notti magiche. Inmobiliaria Hernán. Alquileres de casas y campos, compra y venta de casas y terrenos. También administración de propiedades, experiencia, solvencia y rapidez. Estamos en Independencia 2169. Inmobiliaria Hernán. Teléfono 424-026 y 15-480-564. Abogada María Laura Nacimbera. Reclamo de alimentos, filiación, divorcios, confección de contratos. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Estamos en Sarmiento 977. Consultas al 342-446-4575. Senador Provincial José Ramón Baucero. Cuando se tiene vocación de servicio, no hay límites para el emprendimiento. Siempre junto a la gente. Senador Provincial José Ramón Baucero. Electricidad Redondo, materiales eléctricos y de iluminación, directos de fábrica. Más de 30 años junto a los sanjavierinos y la región, acompañando con los mejores precios y una amplia variedad en todo tipo de elementos para instalaciones eléctricas e iluminación. Electricidad Redondo, somos fabricantes de pilares de hormigón armado, aprobado por la EPE. Estamos en Rivadavia 2042 o al teléfono 420-187. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Retomamos este último bloque de este programa especial con la profesora Leda Martínez recorriendo la historia de nuestra fundación y recién hacíamos referencia a la obra de Pauque, a lo que nos ha dejado para conocer sobre la vida en la reducción Mocoví y surgía, Leda, la anécdota recién fuera de cámara que tenía que ver con este viaje que realiza Pauque con niños para compartir la música también. Claro, porque Pauque era compositor. Así que una de sus labores fue enseñar música a los mocovíes y realmente hasta el día de hoy se siguen haciendo investigaciones sobre la obra musical de Pauque, que no se sabe si existe o no. Claro. Pero seguramente fue después tomada por otros compositores musicales jesuitas, lo que era toda la música barroca americana, y fue tan importante en ese momento que había formado una orquesta que ellos mismos construían los instrumentos y que él los llevó a Buenos Aires a un concierto ante las autoridades del lugar. Yo insisto en esto, tratemos de imaginarnos, claro, sí, contextualizar en el tiempo. Exacto, sí, sí. Un viaje desde acá a Buenos Aires. Hoy es un tema ir a Buenos Aires, imaginamos en 1750, tiempo, ¿no? 1750 y pico. Pero, y con un grupo de niños. Y con un grupo de niños. Sí. O sea, realmente la osadía que tenía este personaje fue muy grande y la labor que hizo fue magnífica. Y la confianza de los mocovíes de dejar que sus hijos puedan viajar con el padre Pauque a dar a conocer la música. Eso también muestra la relación estrecha que tenía. Sí. Es muy paternalista, podríamos decir, ¿no? La relación que se dio. Sí. Leda, y en un momento de la historia también surge lo que, conocemos también, que tiene que ver con ya la expulsión de los jesuitas de la reducción. ¿Por qué cree que pasa eso? Bueno, esto fue una decisión directamente desde Europa, del rey de España, donde los jesuitas fueron expulsados no solamente de América, sino también de España, ¿no? Inmediatamente llega la orden acá a San Javier, Pauque y los jesuitas que estaban con él, acatan esa orden, lamentablemente deben abandonar, con mucho pesar porque los mocovíes no querían que se vaya. Hay
toda una historia que él relata donde lo acompañan hasta Santa Fe, y ahí él les pide que por favor se vuelvan porque no había marcha atrás a esa decisión. Bueno, él vuelve a Europa, exiliado en un convento de cistercienses en lo que es la actual Checoslovaquia, o la actual República Checa en realidad. Claro. Sí. Y bueno, es ahí donde él hace su obra. El por qué, vamos a decir, el por qué los expulsan. Bueno, había razones políticas. Los jesuitas habían hecho en América del Sur, sobre todo en la zona del Guaranítica, realmente un poderío importante dentro de en lo económico, y con esta forma de organización que decíamos que era bastante autónoma, bueno, generó algunos problemas políticos con la administración española, y ese fue uno de los motivos por el cual se decide la expulsión. ¿Y en qué año pasa eso, Leo? 1767. En el 67. 67. ¿Y qué pasa luego con los aborígenes que quedan aquí en la reducción? Bueno, ¿Cómo siguen? Claro, esto es lo que hablábamos recién, esta relación tan estrecha que tenían la comunidad mocoví con sus jesuitas, con los jesuitas que estaban acá, realmente debe haber generado una situación de desamparo muy grande, ¿no? Porque les faltaba la figura central, la organizadora. Y bueno, se produce un proceso un poco de dispersión de las familias que estaban acá, de abandono, hasta que se decide que otra orden misionera se iba a hacer cargo de San Javier, que en este caso es la orden de los mercedarios. Bien. Nosotros queríamos también compartir en esta noche la voz justamente de los pueblos originarios. Es por eso que queremos invitarlos a escuchar una reflexión sobre este nuevo aniversario de nuestra fundación, en la voz precisamente de Rosa Mariana Florito Lanche. Mara Florito para nosotros, a quien agradecemos muchísimo por esta participación que tiene en el programa. Ella es descendiente del pueblo mocoví, también es docente intercultural bilingüe, y queremos compartir con ustedes estas reflexiones que nos dejaba justamente sobre lo que nos está comentando la profesora Leda Martínez. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Rosa Mariana Florito Lanche, desciendo de pueblos originarios. Soy nacida y criada en San Javier. Para ser más específica, desciendo del pueblo mocoví, cuya cuna es acá, en San Javier. Somos un pueblo preexistente. ¿Qué quiero decir con preexistente? Que nuestro pueblo ya existía antes de la llegada de los europeos a Latinoamérica. Éramos un pueblo libre y nómade, que no tenía muchas preocupaciones, y después pasó a ser un pueblo que tenía que cumplir rutinas, que tenía que cumplir deberes, que fueron impuestos porque no fue decisión propia, porque la cultura europea, según dicen, está muchísimo más avanzada que la nuestra, que la de Latinoamérica. Entonces fue así que mi pueblo fue sufriendo la desculturización. Después de la última rebelión de 1904, donde la lucha fue desigual, evidentemente, el hombre pasó a ser de protección de la familia a ser protegido de la familia, porque la última rebelión no terminó el 21 de abril de 1904. El malón siguió. Los hombres fueron perseguidos, discriminados, las familias también, y fue un dolor muy grande para mi pueblo, ¿no?
Entonces, la mayoría de las familias se mudaron a los pueblos vecinos, dejando atrás esa historia, ese dolor, que para muchos no fue fácil. Y los que se quedaron acá, quedaron con todo. Quedaron con el dolor, quedaron con la discriminación del otro. Por eso muchas mujeres, cuando tenían hijos, no les ponían el apellido paterno. Porque el apellido paterno significaba que el hombre todavía estaba, que mi pueblo seguía vivo. Entonces hubo un cambio grande. El indio dejó de ser indio, porque la cultura europea lo tapó. Y pasaron muchos años para que nos pudiéramos despertar. Hace no mucho tiempo, en San Javier, en los encuentros que hace ANSAFE, se hizo la entrega de bastones a 3 caciques de comunidades de pueblos originarios. Se le entregó el bastón de cacique a Cristian Coria, de la comunidad de Colonia Francesa. Se entregó el bastón de cacique a Néstor Lanche, de la comunidad 21 de Abril. Y también se le entregó el bastón de cacique o cacica a Ángela Lanche, mi madre. Con el bastón de cacique es un símbolo de que ellos van a ser nuestros líderes hasta el último día que ellos respiren. Es un símbolo que no tiene vuelta atrás, porque no se puede elegir otro. Ellos son nuestra guía, ellos son nuestra fortaleza, y ellos son los que nos enseñan a luchar de maneras diferentes, porque la lucha que tuvo mi mamá no es la misma que la que hoy yo tengo. Ella pasó muchas necesidades para que las leyes se fueran implementadas, como la ley de 1904, donde reconoce a los pueblos originarios como preexistentes. Gracias a esa ley, hoy yo puedo decir que soy educadora intercultural bilingüe indígena, Mocoví. Nosotros los jóvenes nos ayornamos a las tecnologías y a los cambios que tenemos, los aprovechamos. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchos sueños por cumplir y que seguramente los vamos a cumplir. Pero a los jóvenes descendientes de pueblos originarios decirles que sepan la historia, que la conozcan, que ya no tengan vergüenza, porque saber de dónde venimos nos libera de un montón de trabas que tenemos en nuestra mente, ¿no es cierto? Porque la palabra indio ya no es una palabra que tiene tanto dolor y tanto peso como antes. Tenemos que reivindicar eso, porque ser indio no significa ser bruto o ser sucio. Significa que tenés valores, creencias e idiosincrasia diferente a las demás. Que somos diferentes, pero iguales. Y estoy acá para decirle que San Javier es esto, lo que tenemos, lo que podemos ver, con mucha historia, con mucha cultura, y que el progreso es inminente, y es bueno, es perfecto,
pero en la medida que no olvidemos nuestras raíces, nuestra cultura y nuestro ser. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marcan. Agradecemos a Mara Florito Lanche por estas palabras tan llenas de sentimiento y también por estas reflexiones tan importantes que nos ha dejado en este nuevo aniversario de San Javier, donde sobre todo podemos rescatar, le da la convocatoria a los jóvenes a seguir siempre sintiéndose parte de toda esta historia. Sí, yo creo que la importancia de este mensaje de Mara es cómo las nuevas generaciones descendientes de mocovíes no solamente siguen en su lucha, como dice ella, sino en revalorizar lo que es su costumbre, su idiosincrasia y mantener viva toda esa cultura. Me llama mucho la atención esto cuando ella dice: por muchos años estuvimos dormidos, pero sí, nos despertamos. Sí. Y realmente yo celebro que sea así y que, bueno, hayamos tenido la posibilidad de que sean docentes bilingües. Sí. Son todas situaciones que nos enriquecen como cultura, como comunidad. Sí, 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 y nos enorgullece también, sobre todo, escucharlo en la voz de ellos. Sí, sí. Leda, comentábamos también ahí muy rápidamente, pero lo vamos a profundizar, que hubo también otras órdenes religiosas luego de que se fueron los jesuitas en San Javier. Cuéntenos quiénes fueron y cómo. Sí, bueno, una vez que se dio la expulsión de los jesuitas, como decía hoy, se hizo cargo otra orden misionera, que en este caso eran los mercedarios, pero con otras características. Solamente le dieron a ellos digamos la cuestión de la fe religiosa, de la evangelización. No así el gobierno económico, claro, y político de la reducción. Y eso, bueno, cambió muchísimo la forma de organización de la localidad. Y realmente les fue bastante difícil a los mercedarios lograr que los aborígenes vuelvan a hacer la reducción que era antes, claro, con la dinámica del trabajo y demás, porque ya no respondían a ellos, claro, respondían a españoles. Sí, entonces sí, cambia la relación. Se da una situación de bastante dispersión también de muchas familias. Pensemos también que estamos en otra época de nuestro país, claro, ¿no? O de nuestros territorios, todavía no éramos ni siquiera país en ese momento. Pero los mercedarios están hasta 1808. Y luego llegan los franciscanos, que se hacen cargo de esta reducción de San Javier, con idas y venidas también, porque estuvieron establecidos un tiempo acá. Estamos en plena etapa de las luchas revolucionarias. Estanislao López, que viene y los saca a las familias indígenas y se las lleva. O sea, fueron épocas bastante claro, exactamente, y de mucho movimiento, donde no había un asentamiento estable de la localidad. Claro. Eso generaba una dispersión muy grande de las familias, y muchas veces volvían a su vida de nomadismo, claro, porque no estaban dadas las condiciones para que se continúe. Recién, bueno, cuando llega Hermete Costanzi, franciscano, que también fue importante para San Javier, él es el que retoma un poco toda esta labor
que había de generar el San Javier agrícola, desde otra organización. Y bueno, el trabajo que él hace es realmente muy importante porque, por ejemplo, crea la primera escuela en San Javier, que hasta ese momento no existía. Y bueno, y el legado que tenemos visible es la construcción del templo, ¿no? Que se hace en su época. Culturalmente podemos decir entonces también que han dejado su legado. Sí. Junto con los jesuitas. Sí, de hecho. Los mercedarios también. Lo que pasa que, bueno, no les fue fácil el contexto en que se encontraron. Pensemos que la segunda patrona de San Javier es la Virgen de la Merced, y eso se lo debemos a los mercedarios. ¿Sí? Pero bueno, eran otras circunstancias, era otro momento histórico de la Argentina, y bueno, y ya también a partir de 1860 más o menos, cuando empiezan a ingresar los inmigrantes a nuestra zona. O sea que eso también es otro elemento que va a cambiar un poco la fisonomía de aquella reducción pensada con mocovíes. Entrar a convivir ya otras cuestiones. Claro, porque se fundan las colonias cercanas, colonia francesa, Helvecia, Román, Alejandra, todas formadas de poblaciones de inmigrantes europeos que venían con otra idea de una organización poblacional. Ellos venían con la idea del progresismo, del trabajo de la tierra, y bueno, y esa convivencia tampoco fue fácil con los aborígenes, ¿no? Y no podemos dejar de referirnos, como lo hacía Mara recién hace instantes en el video que compartimos, a un hecho histórico trágico que tiene que ver justamente con este contexto que usted explica de cómo tienen que empezar a convivir lo preexistente, como son las comunidades aborígenes, con el elemento inmigrante que llega. Y en nuestra comunidad, a principios del siglo pasado, vivimos la última rebelión mocoví, el último malón, como se lo llamó en algún momento. Sabemos que usted también tiene una amplia investigación sobre este tema. ¿Qué sucedió, profe, el 21 de abril de 1904? Sí, fue un trabajo que también lo presentamos con la profesora Marta Piguín en uno de los congresos de los pueblos, donde nosotros hasta ese momento aún lo denominábamos el último malón. Claro. Y ahí quiero hacer yo una reflexión, porque, bueno, el malón era el término utilizado en aquel momento para referir al avance de los aborígenes hacia una comunidad con el fin de robar, de atacar y demás. Es más, la palabra malón es de origen mapuche, son las malocas, que eran esos avances así intempestuosos, repentinos de los grupos aborígenes. Cuando uno empieza a estudiar y a desarrollar un poco lo que fue este movimiento de los mocovíes en 1904, entiende el porqué del cambio de rebelión, ¿no? De denominación. De la denominación, exactamente. Porque, bueno, una rebelión tiene otras motivaciones. Si bien a lo mejor no quiere cambiar el gobierno que está en el momento, pero sí proviene de un malestar muy grande que existe y que de alguna manera hay que manifestarlo. Y bueno, el malestar en ese momento con la comunidad mocoví era realmente importante en San Javier. Nosotros recién hablábamos de la tierra. Cuando se crea el pueblo y colonia de San Javier en 1866, se entregan tierras a la comunidad aborigen en propiedad. Y bueno, ahí también se genera todo un cuestionamiento de si ellos pudieron mantener esa propiedad. Claro. El avance de la inmigración, la ocupación de las tierras, la utilización del mocoví solamente para trabajos
en los campos como peones, la utilización política que se hacía también de esto. Bueno, esto fue generando un malestar muy grande dentro de la comunidad. Y las crónicas hablan que ya desde hacía un tiempo atrás se venían reuniendo, se venían pensando. Uno supone que si bien a lo mejor no fue un plan totalmente armado, estratégicamente armado, sí ellos venían ya es la suma de consecuencias. Hablando de, bueno, a ver, algo tenemos que hacer ante esta situación de injusticia que estamos viviendo. Injusticia que terminó en un hecho trágico, como vos decís, donde hay un enfrentamiento, ni siquiera es un enfrentamiento, porque bueno, los indios mocovíes vivían 2 cuadras al sur de lo que hoy es el templo, ¿no? Allí tenían sus tolderías, como se decía, y allí se habían concentrado, y aunque el pueblo blanco, digamos, entre comillas, ¿no? Estaba viendo todos esos movimientos que había dentro de la comunidad, porque llegaban más gente, venían de San Martín Norte, venían de otros lugares, algo estaba pasando. Bueno, se desencadena con unos caballos robados a Félix Lena, que era el dueño de la mensajería en ese momento en San Javier. Cuando él va a reclamar, él ahí es herido y muere. Y eso provoca que en forma paralela, digamos, en muy poquitos términos de tiempo, los mocovíes avanzan sobre lo que sería calle Alvear hoy, sobre calle Alvear y sobre calle Nicasio Oroño. Y bueno, enseguida son atacados desde las azoteas de las casas de los pobladores de San Javier, desde la torre de la iglesia, con armas de fuego, cosa que los aborígenes no tenían. Y si bien ellos sostenían que las balas se iban a convertir en barro, de hecho no fue así. Y bueno, y fíjense cómo acá también se mezcla esto que hablábamos de lo religioso, cristiano y lo pagano. Y claro, porque bueno, ellos decían las balas se van a convertir en barro, pero iban con estatuillas de santos que los iban a proteger, ¿no? Bueno, fue un hecho realmente que dejó muchos muertos, muchos heridos. No hubo un buen trato luego con los heridos que habían quedado allí. Algunos dicen las crónicas del momento que fueron enviados a Santa Fe, pero no se supo de su suerte. Muchos fueron encarcelados, tratados realmente en forma muy cruel. Y uno entiende estas palabras que decía Amara, ¿no? Ese dolor que generó en la comunidad. El malón no terminó. El malón no terminó. Y me llama mucho la atención cuando ella lo dice así, ¿no? El malón no terminó. Porque realmente este hecho, primero que es como un quiebre dentro de la historia de San Javier vinculada al mocoví. Es muy importante lo que usted está marcando. ¿Sí? Porque generó la dispersión del pueblo que vivía acá y ese silencio que hablaba muy bien Mara, de meterse un poquito para adentro y no compartir ni su lengua ni su cultura por muchos años. Nosotros creo que perdimos. Si bien por ahí se dice, Alcides Greco lo dice también, ¿no? en su libro, se dio paso al progreso, se dio paso al ferrocarril luego, pero perdimos nuestras raíces. Perdimos nuestras raíces, perdimos una parte importante de nuestra cultura, Leda, que por suerte hoy se revaloriza. Hoy a 277 años ya que de esta fundación, la pregunta es cómo percibe la presencia de esas comunidades aborígenes bueno, yo realmente celebro cuando en cada intervención ellos están
y porque, como dije recién, son parte de nuestra cultura. Somos parte de lo que es la idiosincrasia de San Javier. La presencia de que haya 3 comunidades mocovíes acá, que tengan participación activa en distintos momentos de la vida ciudadana de San Javier, que sigan luchando por sus derechos, que de hecho todavía falta muchísimo. Creo que eso es muy importante y que celebro que esto que dijo Mara, que nos despertamos, ¿no? Sí, seguro. Realmente. Nosotros queremos agradecerle, profesora, su presencia esta noche, porque realmente creo que la audiencia también debe compartir esta alegría también de haber visto un poco más en profundidad la historia de nuestra comunidad. Pero para terminar, queremos que nos deje a su criterio, a modo personal, por supuesto, algo particular de nuestra historia que quiera destacar, que usted considere, después de todo lo que hemos conversado, que nos identifica como pueblo. Bueno, yo creo que somos una mixtura importante en nuestra cultura que nos hace muy particular como comunidad. Por eso a veces nos dicen, uy, qué distintos son los sanjavierinos de otras localidades, ¿no? Y sí, somos distintos porque somos un poquito de esa raíz nativa, porque nos nutrimos luego de los inmigrantes, de los criollos, y fuimos generando esta particularidad que tiene el sanjavierino. Yo siempre digo que hay una poesía que a mí me gusta mucho, que la escribió una religiosa que estuvo en San Javier, que fue la madre de San Agustín, ella era oriunda de la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, ella pudo percibir también un poco esto, ¿no? Y dejarlo en una poesía que creo que nos identifica, si bien fue escrita en la década del 60, todavía hay algunas líneas de eso que a mí particularmente creo que nos identifica como sanjavierinos, ¿no? Y que bueno, eso nos caracteriza, esa particularidad de ser un pueblo generoso con el que viene de afuera, solidario, que a veces no se ve mucho en otras localidades. Y yo creo que tiene que ver mucho con esta mixtura que somos. ¿Quiere compartir el poema con Bueno, nosotros? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no? Le invitamos entonces a compartir esta poesía. No sé qué tiene San Javier moreno que la gente se aquerencia, y aun queriendo no te olvida, y aunque tarde siempre vuelve. Eres pegadizo como el mate, necesario como la siesta, ronroneas a la orilla de tu río somnoliento. La vida se te escurre, como el agua de su curso, lenta, mansa, ancho río de llanura, sin rebeldes remolinos, recostado en la opulencia de tus verdes arrozales, de tus campos azul lino y blancor de algodonales. Filosofas y anudas amistades al rezongo de un redondo mate amargo. Viejo pueblo que sonríes en mazorcas de riquísimos maíces, que florecen en rositas de juguete, sabrosísimos. Viejo pueblo siempre niño, sin pesares ni inquietudes. Piel trigueña, negros ojos, paso tardo. Un sillón en la vereda y un crujir de diario abierto. No te inmuta que los gringos se peleen, allá lejos en sus tierras, esgrimiendo sus banderas negras, rojas, verdes, gualdas. Pero, ¿para qué pelean? Y es inútil que las letras, diablos negros,
te hagan seña murmurando sangre y fuego. Bajo el cielo relumbrante y a la sombra de las hojas bamboleantes del banano, te adormeces y conviertes en dóciles las aviesas hojas amplias de tu diario predilecto. Y el Padre Sol te dora el trigo y madura los viñedos, tus naranjas y pomelos. Y tú duermes. Hambre, miedo, inquietudes, sangre, muerte. Pero no me molesten. Cielo azul, tierra morena, florecida de lapachos y jazmines, el invierno como dulce primavera y el verano todo fuego. Realmente interesante, emocionante, todo lo que acabamos de escuchar, y compartíamos ahí mientras la profesora Leda nos narraba este cuento, esta historia, imágenes, ¿no?, de San Javier, de la actualidad, que tienen que ver con la fotografía de Fernando Nini, quien es un ilustrador de todas estas... Sí. De todas estas imágenes que nos regala nuestro querido San Javier, a quien le agradecemos mucho, Fernando, por tu colaboración y tu desinteresada, como siempre, con todas las instituciones y también con este programa. Así que realmente emocionante, Leda, lo que nos ha hecho las escuchar. Palabras. El padre Sergio Caposetti, presbítero de nuestra comunidad, también nos dejaba un mensaje, le enviaba los saludos y sobre todo envía bendiciones para la comunidad Mocoví. Él nos manifiesta que sus enseñanzas originarias sobre la vida en comunidad deben ayudarnos en la modernidad en estos días que se olvida del otro, resaltando un poco las palabras también de Mara Florito, así que le agradecemos al padre Sergio por su mensaje. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la poesía hermosa que ha compartido con nosotros y por todas las reflexiones que nos ha dejado. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por dejarme contar un poquito sobre nuestra rica historia e invitar a todos los sanjavierinos que nos interesemos por nuestra historia, que nos acerquemos a nuestro museo, que leamos lo que hay, los libros que nos ofrecen, porque es una manera de mantener viva nuestra cultura y nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, nosotros, por supuesto, desde el programa, sencillo homenaje a este aniversario de la Fundación de San Javier, y como siempre decimos en el programa, darle las voces, y estas son las voces que queríamos escuchar, la de la profesora, la de los videos que nos acompañaron hoy, en este tiempo especial, de que estamos viviendo una pandemia y que por ahí no se pueden hacer las celebraciones que nos tienen acostumbrados, pero bueno, queríamos sencillamente desde el programa también estar presente y dar las voces como nuestro título del programa lo dice, Así que muchísimas gracias, Leda, por la presencia. Gracias. Vamos a una breve pausa y enseguida vamos con el cierre del programa. La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Kiosco Aldi. Comestibles, bebidas, gas, productos de panificación, cargas virtuales de todas las líneas y DirecTV. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y de débito. Nos puedes encontrar en 4 de julio 1462. Kiosco Aldi. En
En AMSAFE San Javier seguimos pensando en un proyecto común y colectivo para una educación inclusiva y emancipadora. Un gremio que lucha por la estabilidad de las condiciones dignas de trabajo, por la formación y actualización de saberes, pensando en el cuidado de la salud y la recreación, y siendo parte de las actividades y reclamos de AMSAFE Provincial, CETERA y CTA. Acércate a la delegación en 9 de julio 746 o comunicate al teléfono 424-058. Afiliate y accede a todos los beneficios que te brinda AMSAFE San Javier. ¿Sabías que nuestra ciudad hay un lugar donde puedes hacer tus compras sin necesidad de dar vueltas y perder el tiempo? Sí, Casa García, por supuesto. Allí encontrarás lo mejor en carne de ternera, frutas y verduras frescas, bebidas, panificación propia, perfumería y bazar. También YPF Gas, un amplio surtido al mejor precio y con excelente calidad, con reparto a domicilio. No pierdas tu tiempo, pasá por Casa García en esquina Libertad y 25 de Mayo. Tu casa amiga desde hace 48 años. Verdulería y frutería El Tiaguito, lo mejor en frutas, escabeches, frutas disecadas y mucho más. Te esperamos en Avenida Poeta Julio Miño al 1500. Nuestro horario de atención en horario corrido, de 7 a 22 horas. Verdulería y frutería El Tiaguito, el súper de las frutas y las verduras. Heladería Ramos, helados artesanales. Al mejor helado artesanal lo podés encontrar en calle 25 de Mayo e Independencia. Somos especialistas en elaborar de manera artesanal las mejores cremas heladas, helados al agua, paletas de todos los gustos y postres. Consultanos por postres para eventos. Contamos con tortas heladas, casatas, bombones escoceses, alfajores y mucho más. 51 años de trayectoria avalan esta empresa familiar. Heladería Ramos. Helados artesanales. Hace tu pedido al teléfono 424204. No te lo podés perder. Abogada María Laura Nacimbera. Reclamo de alimentos, filiación, divorcios, confección de contratos. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Estamos en Sarmiento 977. Consultas al 342-446-4575. Mini Mercado Los Hoyitos, anexo servicio gastronómico, con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza. 3405-484-697 o en Hermana Karina y Belicio Lorenzón. Mini Mercado Los Hoyitos. Municipalidad de la ciudad de San Javier, trabajando y sumando obras para todos los sanjavierinos. www.sanjavier.gov.ar. Panificadora San Javier ofrece productos artesanales y de primera calidad, marcando la diferencia en su sabor, textura y conservación. Tenemos todo en panes, facturas, bizcochos, torta alemana, alfajores, pasta frola y muchas exquisiteces más. Panificadora San Javier, más de 30 años de experiencia. Casa Central Hermana Karina 1458, sucursal número 2 en San Martín 2164 y número 3 en General López 1720. Tienda Las Marías, viste a tu familia. Ropa y accesorios para todas las edades. Además, podés encontrar ropa de blanco, toallas, sábanas, frazadas y acolchados. Las Marías, siempre acompañándote en todas las ocasiones. Queremos agradecerte por la confianza brindada en estos 30 años de trayectoria. Solo resta decirles gracias por elegirnos y seguir acompañándonos. Te esperamos con lo mejor y todo lo nuevo en nuestro local, calle San Martín 1643. Tienda Las Marías. Pronto Express, donde tenés lo que querés. Todo en electrónica, camping y pesca, mueblería, blanco, bazar, informática, colchonería, juguetería, ropa informal, calzado deportivo original, Fila, Capa, Mistral, Trayo, Atix, Leco y más, mucho más. Celulares, tablets, notebooks, computadoras, TV LED de 24, 32, 43, Smart TV. Accede a todos estos productos y vos elegís la forma de pago, contado, tarjetas de crédito y crédito personal. Y lo más importante, no te olvides de tus puntos. Por cada compra hecha, recibirás puntos que podrás canjear por mercadería o usarlos como entrega para la financiación. Pronto Express, donde tenés lo que querés. Locales en San Javier, Helvecia y Román. Cuando nos recordamos lo que nos pasa,
nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. De esta manera llegamos al final de un programa más de Voces de la Ciudad. Queremos agradecerles como siempre habernos acompañado a través de la pantalla de Canal 2 en esta noche tan fría de julio con esta propuesta de poder recorrer un poco la historia de nuestra comunidad. Queremos agradecerle como siempre a la dirección del canal, a Johnny Gómez y a Gino Coca que nos acompañan desde los controles y también a los comercios, instituciones y particulares que nos acompañan publicitariamente. Bueno, como cada martes terminamos con una canción que elegimos entre artistas populares de la Argentina y en este caso vamos a compartir Sueños Dorados de Abel Pintos es la canción y por supuesto recordamos quedémonos en casa también, que es lo que nos aconsejan por este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Nos reencontramos la semana que viene, no se olviden de la repetición mañana a 13 horas también por la pantalla de Canal 2. Muy buenas noches. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas.